Gracias a Delfos Filosofía Aplicada, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la importancia del feminismo. A mi parecer, la teoría crítica más sugerente e influyente de las últimas décadas, al menos en lo que tiene que ver con justicia social. Los feminismos siempre plurales los pienso como una lectura disruptiva de la realidad que nos ha mostrado que la dominación masculina no responde al orden de lo natural, sino a lo social, lo moral o lo político. A esta puntualización, a este esclarecimiento le han llamado patriarcado. Podemos entender por un ordenamiento, un sitial de opresión para las mujeres y las disidencias sexogenéricas, un conjunto de acomodos por medio de los cuales las sociedades interpretan, transforman la sexualidad biológica, las identidades, las cuestiones afectivas en roles jerárquicos y de estatus. Estas prácticas se convierten en dictados, en mandatos que se extienden, se modifican y a la larga se convierten en fenómenos generalizados, naturalizados, que nos cuesta trabajo distinguir como tales, como culturales. Es ahí donde la fineza y la agudeza de las escuelas feministas nos han mostrado cómo se estructuran las sociedades patriarcales y nos han patentizado todas estas formas de opresión para las mujeres, las disidencias y las diversidades. En este sentido, nos han dado tres elementos que estructuran tales sociedades, a saber, la división del trabajo en función del sexo, la heterosexualidad normativa y la jerarquía entre los géneros. A nosotras las mujeres nos han permitido notar que la clasificación en masculinas o femeninas de las actividades, los oficios, las profesiones, no son más que racionalizaciones, nociones o concepciones de ciertas peculiaridades, a veces impuestas, del cuerpo, y no tienen nada que ver con las capacidades individuales. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, nos han permitido notar la ausencia de las mujeres en múltiples espacios, entre ellos el hacer filosófico. Apuntalar esta ausencia, esta carencia, este vacío y esta laguna ha llevado todo un proceso de recuperación, de genealogía, de filiación, de postulación de los saberes de las mujeres, por esta razón de un hacer justicia y un hacer memoria. En este sentido también han tenido que visibilizar o hacer visible todos los privilegios institucionales e ideológicos de la heteronorma, que van desde cuestiones legales hasta, por ejemplo, programas para obtener una casa, además de la reiterada visibilización de la heterosexualidad que nos llevaría a pensar que es la única forma de establecer relaciones. Tanto la división del trabajo en función del sexo como la heteronorma, ambas son estructuras injustas que tienen acomodos donde lo masculino tiene mayor poderío y valía que lo femenino. Cuando me refiero a masculino, no solo estoy hablando de los varones, sino de todas las actividades, objetos, oficios que tienen una mayor jerarquía respecto de las actividades que se creen propias de lo femenino. Piénsese, por ejemplo, en las labores de cuidado. En este sentido, pensar en los feminismos podría ayudarnos a darnos cuenta que estamos atravesados por el género y que tenemos que pensarlo. Migrar al feminismo, incluirlo como una teoría en la educación básica es menester, no solo para responder a este llamado disruptivo de la realidad, sino al tiempo para fomentar un compromiso con frenar las estructuras patriarcales injustas, con crear colectivamente una transformación social radical. Todas las tendencias del feminismo, activistas, académicas, abolicionistas, radicales, no solo muestran que es de manufactura variopinta, sino que al tiempo conforman una invitación a reformular las coordenadas del plano patriarcado. Sus aportaciones teóricas han ido acompasadas de múltiples formas de intervenir lo social desde la exclusión política. En ese sentido tendríamos muchísimo que aprenderles. Nos han enseñado nuevas formas de tomar la calle, de hacerse aparecer en lo físico, en lo virtual, es decir, en el número de actividades para interrumpir lo social y acelerar las transformaciones convenientes a una sociedad igualitaria. En este sentido, recuperar la historia del feminismo, escuchar estas voces discordantes, estos métodos de lucha podrían ayudarnos a contextualizar nuevas agendas. Escuchar estas voces que denuncian
denuncian todas las versiones del mundo que están perversas al haber dejado de lado a la mitad del género deben ser escuchadas. El feminismo es entonces una invitación a un cambio radical de la realidad, a una forma de volver a ver cómo hacer pensamiento, y por ende siempre será una praxis de resistencia.